¿Qué tal, amigas, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en el que nos estén escuchando y viendo esta transmisión, esta grabación que hacemos. Por supuesto, agradecerles que nos hagan el favor de escucharnos. Vamos a entrar de inmediato al tema porque es muy importante. Yo incluso ya pensaba no venir. Estamos grabando el domingo en la noche y déjeme decirle que es importante que toquemos este tema porque me parece algo gravísimo lo que ha ocurrido en la ciudad de Cuautla. En resumen, y yo creo que muchas personas ya están enteradas de lo que ocurrió más o menos, unos policías acuden a un auxilio, se dan cuenta que estaban dos personas que habían estado a punto de ser ejecutadas, los rescatan y estas mismas personas les dicen que hay otra más secuestrada. Van al domicilio, hacen un operativo, localizan armas, localizan a los secuestradores y resulta que una vez detenidos los secuestradores, liberadas las víctimas, por cierto, del Estado de México, de Ciudad de Chalco, ¿no? Sí, Ciudad de Nezahualcóyotl. Estos tres hermanos, pues resulta que llegan los mandos de la Policía Estatal Morelos, de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, y les dicen, ¿saben qué? Eso no va así, no va a ser así, cambien su versión, porque ellos no son responsables. Estaban tratando de pedirles a los policías que cambiaran la versión, porque incluso los detenidos ya se lo habían dicho. Así es. Nosotros somos protegidos de piloto, es un mando de la policía. Raúl Gómez Cruz, alias Piloto. Así es. Y pues ellos ya le habían advertido, les habían advertido a los policías, se van a arrepentir de lo que de lo que están haciendo, porque somos protegidos, ya estamos de acuerdo con este funcionario de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. ¿Y cómo fue? Fueron detenidos, los aseguran, el director de la policía de Cuautla, Isaías Nieto Pliego, pues se mantiene su palabra. Una cuestión, a mí me parece, de resultar esto cierto, bastante valiente por parte de este policía de Cuautla. Y en novedad de las palabras que dice durante la madrugada, me parece que es cierto. Muchos de los policías están en las calles tratando de cambiar una realidad, y es injusto que más de 13 policías hayan muerto en el 2019 y nadie esté diciendo absolutamente nada de lo que está ocurriendo con estos policías y sus familias que entregan su vida por nuestra seguridad, y que el gobierno del estado mantenga una actitud indiferente indolente ante este acto de corrupción, y que pues deje en un estado de indefensión a los policías que hoy resulta que son los acusados de amenazas y de robo, cuando en realidad lo que hicieron fue hacer su chamba y detener a unos secuestradores. Me parece increíble lo que ha ocurrido, y yo decía hace unos momentos con uno de mis jefes en la Ciudad de México, les decía, es que por menos de esto Carrillo Lea se había ido. Así es. Y pues esto me parece un escándalo. La sociedad de Cuautla me parece que está reaccionando en su justa dimensión. Hoy aparecieron algunas cartulinas en apoyo a los policías. Se espera que en las próximas horas haya una marcha. Yo no tengo todavía bien el dato de a qué hora será esta marcha y dónde se realizará, pero me parece muy importante que la sociedad reaccione. Si el gobierno no lo hace, y yo espero que mucha gente entienda que no esperen nada ni del gobierno del estado y mucho menos del gobierno federal. En esta ocasión me parece que está en la completa orfandad la sociedad. Es importante lo que dices, Pedro, y es un caso que llama muchísimo la atención en redes sociales, que afortunadamente es un canal de comunicación y de información libre, digamos, para la sociedad. Se dio a conocer esta información directamente. Este mando, el director de la policía municipal allá en Cuautla, pues da esta versión durante la madrugada. Hoy vi en otros videos, Pedro, lo vuelven a entrevistar, confirma, se mantiene en esta denuncia pública. Ellos, de acuerdo con lo que hemos escuchado de su testimonio, pues escuchan esta denuncia en torno a detonaciones de armas de fuego cerca del recinto ferial. Acuden este director de la policía, que entiendo tendría el control operativo de la policía en Cuautla, despliega justamente sus elementos para que acudan al lugar, encuentran a las víctimas. Las víctimas, entendemos que después de unos minutos confían en los policías y les dicen: es que estábamos secuestrados, nos privaron de la libertad en el Estado de México, nos trajeron a Cuautla, nos llevan al domicilio.
En el domicilio, de acuerdo con el testimonio que hace este director de la policía, una mujer les permite el paso, confiando en que no iban a encontrar absolutamente nada, porque efectivamente en la casa... Y confiando también en la protección que tenían, ¿no? No hubo ya nada. al paso de las horas, efectivamente son protegidos Se confirma. de un mando de la policía estatal. Se confirma porque además de que encuentran estos indicios, que es un arma de fuego corta escondida en un vehículo y un hombre, de acuerdo con este testimonio, portando un cuerno de chivo, y el policía dice, nuestros elementos, los que llegaron a este lugar, corrían el riesgo de que esta persona pues, lo recibiera balazos, y claro. él lo decía, es un arma de fuego de alto poder, que por lo menos hubiera privado de la vida a por lo menos a la punta, al que iba, ¿no? al que iba a la cabeza de la revisión. Lo detienen, y lo que narra este policía, este mando el director de la policía en Cuautla, es que primero su secretario de Seguridad Pública allá en Cuautla, pues les ordena ponerlos a disposición en la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, minutos después, incluso entiendo ya cuando estaban detenidos, asegurados estas dos personas, la mujer que en el testimonio de este director de la policía era la que se encargaba de vigilar, de cuidar a los plagiados, y esta persona que tenía el arma larga, pues les dice que no, que el dueño de la vivienda les había dicho que las cosas iban a cambiar, y efectivamente que eran protegidos de un mando de la policía estatal. Esta persona de apodo Piloto, que hay que decirlo, Pedro, su nombre o su apodo ha aparecido en varias narcomantas, señalándolo de brindar protección a grupos de la delincuencia organizada. Ahora, yo haría un paréntesis. ¿Por qué sí creerle a los policías y por qué poner en duda lo que está haciendo en estos mandos de la policía estatal? Primero, porque no vienen de un estado en el que las cosas se hayan hecho bien. Es una porquería. Vienen de Veracruz. Han hecho una mierda del estado de Veracruz. Para decirlo en términos reales fuertes, de lo que está ocurriendo. O sea, vienen de un estado que está hecho una mierda en materia de seguridad. Entonces no tenemos una razón para decir estos jefes policíacos que nos trajo el señor gobernador a estar al frente de una política de seguridad, de una estrategia de seguridad, que yo no la veo, pero bueno, él dice, afirma y asegura que sí la tiene. Yo no veo esa estrategia de seguridad, ni la siento en las calles. Yo creo que la mayoría de la gente no siente que se esté haciendo algo para remediar esta situación. Pero, bueno, pues esas personas vienen de un estado donde lo primero que se ha cuestionado es precisamente la forma en la que operaron los cuerpos de seguridad. Ahora, dicen que vienen de la Marina muchos de ellos. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque los éxitos de la Marina en el sexenio anterior no fueron precisamente de todo el cuerpo, de toda la secretaría, ni de toda la corporación. Fue un grupo especial que se dedicó a perseguir a los capos, que me parece que en algún momento lo inició Vicente Fox, en otro lo reforzó Felipe Calderón, y que terminaron trabajando muy de la mano con sobre todo con las agencias de inteligencia estadounidenses, y eso les permitió hacer operativos que detuvieron a grandes capos de la droga, y que, bueno, pues en eso se basa esta reputación de la Marina. Pero no se trata de toda la secretaría, se trata de un muy pequeño grupo que hizo estos operativos. Entonces nos venden esta idea de que son de la Marina, pero pues aguas. Yo el antecedente que tengo, digo, la mayoría de tú estás en una corresponsalía, yo estoy en una corresponsalía, nos comunicamos con nuestros compañeros en esos estados y les preguntamos, oye, ¿y quién es no? ¿Quién es Guarneros? Bueno, a mí la mayor referencia que me han dado es un cuate que se dedicaba a organizar festivales de velas, de veleros en Veracruz. Era prácticamente el que hacía las relaciones sociales de la Marina en el puerto de Veracruz, pero no hay un mayor antecedente de que sea un mando que se haya especializado en el combate a la delincuencia en ese estado. De los otros que estaban, creo que ya no están. Sí tenían muy malas referencias en Coatzacoalcos. Muchos de ellos habían participado incluso en operaciones de privación ilegal, o por lo menos estaban señalados por los grupos de la sociedad civil de búsqueda de desaparecidos como haber participado en desaparición de personas. A mí me parece muy grave lo que está pasando. Creo que es muy vital que en las próximas horas la sociedad de Cuautla, pero toda la sociedad del estado de Morelos, estemos muy al pendiente de lo que va a ocurrir con estos policías y no dejarlos solos. Lo menos que se merecen estos policías es una investigación justa,
justa porque entregaron y arriesgaron su vida en ese momento. Y me parece que de la sociedad nosotros tenemos que responderle con, primero, decirles que estamos al pendiente de esto que está ocurriendo, y segundo, salir a manifestarnos para que pues ni se les ocurra a esas personas que son golondrinos, que además no se van a quedar aquí, no viven aquí, no les interesa. Es lo que decía el director de la policía, él es de Cuautla, él está harto junto con sus elementos que son habitantes de ese municipio, de lo que está pasando en el municipio. Pero llama la atención que los secuestrados fueron privados de libertad en el Estado de México. Recordarás el caso de Alejandro Vera y el de, no sé si ya se ha dicho públicamente, pero el de la otra pareja secuestrada que no corrió con la misma suerte, y que son también familiares de un personaje público en el Estado de Morelos que pidió no se dieran a conocer sus datos, pero que es un personaje de la vida pública del Estado de Morelos que tiene que ver con el sector transporte, y que también fueron privados de libertad en esta dinámica Estado de México Morelos, en la Pera Cuautla, y que bueno, es una zona muy cercana a donde se dio finalmente este hecho. Pedro, pareciera que desde entonces habrá que esperar las investigaciones si es que se hacen, que me parece que ese es el temor, porque Pedro, estas personas, de acuerdo a la narrativa de hechos que hace el director de la policía de Cuautla, pues los detenidos fueron puestos en libertad en la avenida Insurgentes de Cuautla, es decir, están libres. Eso es otro punto, ¿no? Ni siquiera el MP intervino para que la fiscalía sea la que determine quién tenía la razón, digamos, en estas dos versiones. Y parte de esta investigación justa y real que se merecen los policías es que estas personas que eran los secuestradores, los que ellos estaban señalando como secuestradores, fueron liberadas. O sea, ni siquiera fueron puestas a disposición. Yo creo que cualquier mando en sus 5, ante la duda, le dice al Ministerio Público, tú averigua, que es la instancia adecuada para hacer eso, la unidad que se en combate al secuestro y extorsión, la que establece la ley para tal caso, pero no los deja en libertad. Aquí me parece el primer punto grave que habría que ver es con qué facultades llegan estos mandos de la policía, le piden que los lleven y que los dejen en la calle Insurgentes y los dejen en libertad, en total libertad. Si hoy presentaron o no presentaron una denuncia contra que además que los detuvieron. Habrá que decir, el que presenta la denuncia, hasta donde tengo entendido, es el propietario de la casa, no son estos dos personas detenidas, que ya se sustrajeron de las autoridades y que bueno, pues habrá que ver si comparecen en los próximos días. Los otros son las personas que fueron liberadas y que también tendría que formar parte de esta investigación y saber también si la fiscalía, como regularmente ocurre, porque yo de verdad creo que en esta fiscalía, y se lo digo incluso frente a los diputados, y los diputados en su comparecencia lo vieron con una naturalidad, y ahí vemos la improvisación de nuestros políticos que hoy tenemos, que la propia fiscalía, el propio fiscal reconoce que su principal política de no revictimización es decirles no se acerquen a la prensa. No se acerquen a la prensa. En términos más, menos, y lo primero que le dicen a una persona que ha sido víctima de un delito es no se acerquen a la prensa. No hagas público el caso. No hagan público el caso. ¿Por qué? Pues porque estaría evidentemente en manos de la opinión pública lo que el avance o el retroceso o cómo se maneje la investigación. Entonces, pues ellos estarían prácticamente siendo vistos como debería de ser, ¿no? Por el resto y juzgados por la sociedad respecto a su trabajo. Hoy yo creo que es importante que la sociedad reaccione de esta forma, porque incluso los mecanismos para definir si la fiscalía estaba haciendo o no su trabajo hoy han sido desmantelados por el presidente de la República. El Sistema Nacional de Seguridad Pública no existe más. No, incluso creo que ni siquiera han cerrado este mes para saber con cuántos decesos, cuántos secuestros y cuántos crímenes se han cometido en la República, en cada estado en lo particular, y ahora le deja la responsabilidad a los estados de decir cuántos decesos tuvieron, cuántos secuestros, cuántos... Por supuesto, es algo que habían estado peleando los estados. Así es. No difundir qué es lo que ocurre en materia de seguridad. Y lo más grotesco es que hoy ni siquiera contamos con organizaciones de la sociedad civil preparadas para asumir una responsabilidad de este tipo que nos permita saber y ir monitoreando qué es lo que están haciendo las instituciones de seguridad en el Estado. Creo que el tema que toca, Pedro, es muy importante, el tema de la oposición. Me parece que efectivamente esto ocurre de madrugada de sábado. Hoy domingo, pues un día inhábil, pero... Lo único que ha reaccionado es el PRD. Que lo que deja mucho que desear es la oposición en el Estado de Morelos. Pedro, ¿hay oposición en el Estado de Morelos? No hay oposición, definitivamente no hay oposición. El PAN es cómplice
en muchas de las casos. No voy a decir que es aliado, porque a mí me parece que el término aliado se queda muy atrás. Es cómplice del gobernador y de muchas cosas irregulares que se están cometiendo en la entidad. Y me parece que la misma ruta ha seguido el PRI, por lo menos en su representación. Bueno, y independientemente como partido político, pues no son absolutamente nada, no tienen ni siquiera definición de quién es la dirigencia, y en fin, es una crisis terrible la del PRI. Y Pedro, Cuauhtémoc Blanco sabrá de esto que está pasando con su policía y con esos señalamientos que hace un director de la policía de Cuautla en contra de 2 altos mandos de la CES. Yo creo que sí debe estar enterado, pero en términos de que si está enterado o no, por lo menos lo que sí podemos asegurar es que no le importa. Esto es clarísimo, no le interesa, no está interviniendo, no está haciendo, no está gobernando. Es más, durante los últimos 5 meses, antes de que terminara el año, yo creo que una de las cosas de las que más se hablaba era de los relevos que tenían que darse en el gabinete. Gente que no está funcionando, gente que está haciendo incluso una tarea de pues descontrolar la idea siquiera de unidad del propio gabinete, y porque en términos reales yo no veo ningún avance, ninguna acierto que podamos decir. Es más, ni siquiera se ve un acto de política, pues llevamos 2 años sin poder concretar en el Congreso del Estado el presupuesto un presupuesto, y eso es grave, porque eso quiere decir que tenemos un gobierno que no tiene un proyecto, ni la capacidad de operar. Supuestamente tenía 13 votos, cambiaron, incluso reformaron la ley a capricho para ajustarlo a los únicos 13 votos que habían logrado en el Congreso del Estado, y ni siquiera así han logrado aprobar un presupuesto, algo verdaderamente grotesco. Creo que solamente están navegando y apostándole a su fama del gobernador como ídolo del fútbol, pero habrá que estar muy atentos de cómo reacciona la sociedad en Cuautla. Yo creo que estos policías se merecen cuando menos una investigación que sea cierta. Yo diría que en un momento dado que la debería de tomar la propia PGR, pero como se maneja el presidente de la República, yo lo dudo. Francamente, en otros sexenios le habíamos apostado casi siempre la sociedad a que llegara la federación, interviniera y que pudiera tomar en sus manos una instancia separada de este gobierno. La investigación, la seguridad. Hoy no lo veo así. Francamente, la política del presidente de la República ha sido pues contraria precisamente a intervenir en situaciones de pues donde la sociedad está viéndose acorralada por la Pedro, por básicamente la estos policías, este mando, este director de la policía en Cuautla está, y así lo decía, él es consciente, Pedro, en las entrevistas que ha dado, que su vida está de por medio. Dice, si perder el trabajo es lo de menos, dice, incluso me iría bien, su vida está de por medio, Pedro. Los únicos que podrían respaldarlos, resguardarlos, cuidarlos, protegerlos es la propia sociedad. Yo insistiría en la cifra con la que iniciamos. 13 policías fallecieron el año pasado. Es la cifra mayor, más alta que se ha registrado, que nunca se ha registrado. No hay precedente de una cantidad tan importante de policías que hayan fallecido. Y me parece que en esa circunstancia, hoy estos policías merecen cuando menos el respaldo de la sociedad para que se dé una investigación justa y que no solamente se les otorgue un perdón, sino que se lleve ante las autoridades a estos dos personajes, ¿no? El director de proximidad social y el director de inteligencia de la CES. Y que bueno, pues el gobernador cumpla con lo que se comprometió a dar seguridad. Muchas ocasiones criticó a Graco Ramírez. Criticó severamente a Graco Ramírez, pero yo podría decir una cosa, yo nunca, es más, durante todo su sexenio no me dirigí la palabra con el señor gobernador, tuvimos diferencias muy fuertes, y yo puedo decir que hoy me parece que gobernaba más Graco que Cuauhtémoc. Algo que ha revelado una organización no gubernamental es precisamente que es un gobernador ausente. Así es. No está. Menos de la mitad del tiempo de su primer año de gobierno estuvo en actividades. Ya luego se trató ahí, a través de José Manuel Sanz, de justificar que había eventos privados. Sin embargo, la petición fue muy clara. ¿Qué eventos de gobernador tuvo Cuauhtémoc Blanco? Y menos del 50% de los días de su primer año de gobierno fungió
como gobernador. Ajá. Y el resto, lo decía por esa misma organización, Morelos Rinde Cuentas, tuvieron que ver con estas giras de agradecimiento, es decir, no acciones claras de política de gobierno a futuro, En campaña, sino únicamente. presentaciones públicas ante sectores en diversos municipios. Y hay un gobernador ausente, Pedro, hay un gobernador ausente. Y bueno, si me permite, yo quisiera decir, ojalá que en esta semana veamos a los empresarios, que en otras ocasiones, en otros sexenios, habían tenido pues una voz fuerte, por lo menos crítica, con espacio en los medios, criticando la situación de violencia. Hoy me parece que no existe, no hay PAN, no hay PRD. Mandó un comunicado el PRD, pero también el PRD Pero me del parece gobierno anterior me parece que ya está estuvo muy bien desgastado como de partido. llorar su funeral, ¿no? O sea, está bien, perdieron la pasada elección, pero ¿saben qué? Señores del Ya son la PRD, oposición. levántense, o sea, la oposición, y yo creo que no hay ni un otro partido en este país que sepa hacer oposición más que el PRD. O sea, francamente a mí me llama la atención por qué no vemos esa oposición No la hay. del PRD en las calles. Sí, organizada, ¿no? Con trabajo social, con trabajo en los medios, con trabajo en la administración pública, es decir, con denuncias reales, serias. En fin, Pues muy grave, Pedro, muy grave lo que pasó este fin de semana en Cuautla. Me parece que es de lo más grave que ha vivido este gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Malo si Cuauhtémoc Blanco sabe y no hace nada. Peor si como gobernador ni se entera de lo que está pasando con su policía, de lo que pasó en Cuautla. No lo sé, había, digamos, una esperanza por parte de sectores en el estado de Morelos de que se renovara el gabinete y que con ello, concluyendo el 2019 o inicios del 2020, que con ello pues se le dieran nuevos aires a la administración pública estatal. No pasó, estamos en espera. Me parece que incluso las actividades, Pedro, no se han reiniciado normalmente, no se han normalizado en el Poder Ejecutivo. No se sabe si se va a ir alguno de los integrantes del gabinete, si se quedan. Se hablaba mucho, especulaba mucho, y en ello había esperanza, Pedro, había esperanza de que se cambiara. Se hablaba de la salida del comisionado, incluso por un tema personal que podría dejar el cargo. No ha pasado, estamos en espera de que esto ocurra, pero me parece que sí, lo más fuerte es que no hay una oposición. Para mí lo más fuerte es que no hay una oposición. Pedro, pues gracias por esta participación, gracias a ustedes por escucharnos. Por supuesto, Pedro, coincidirás, la opinión más importante es la de ustedes. En lo personal, yo lo que me quedo es el respeto, el reconocimiento a este policía que se atrevió a hacer públicas las denuncias. Si él no hubiera accedido a que se le entrevistara allá en Cuautla, en esta transmisión, entiendo, en vivo que se hizo sobre su declaración, este hubiera sido un caso más en el que la sociedad no nos hubiéramos enterado de lo que realmente ocurrió. El policía está consciente de que su vida está en riesgo, corrió ese riesgo, lo asume, sabe que en cualquier momento lo podrían matar por estas declaraciones, y me parece que ahí la importancia de que la sociedad lo respalde. Pero la sociedad tiene una participación importante, Pedro, pero yo no quito el dedo del renglón de que el sector empresarial, el sector político y social del estado de Morelos, esos que ya tienen, digamos, un espacio ganado en los medios, una voz que se escucha, que resuena, que tiene eco, por ser figuras públicas históricamente dedicadas a hacer oposición, a criticar, a cuestionar, lo hagan, porque si no, incluso no pase nada, pero por lo menos lo que menos puede pasar es que esto quede en el olvido y no pase absolutamente nada con 2 secuestradores pues en la calle. Y fíjate que yo tristemente estaba oyendo las declaraciones del propio, las imágenes y las declaraciones del vicario general justificando la presencia del obispo junto al gobernador, y yo decía, bueno, acababa yo de ver justamente esta película de los 2 papas, donde aparentemente el papa está reconociendo que le falló en sus momentos de juventud a la sociedad, le falló a la sociedad a la que se decía representar, que era la sociedad argentina, y le falló en su momento a sus propios párrocos. Hoy yo diría, reflexión, antes de sentarse y sacarse la fotografía, la Iglesia Católica debe reflexionar a quién está avalando y a quién está extendiéndole la mano. Yo creo que, bien lo dijeron, 8 millones de feligreses se fueron por el caso de los pederastas, y yo creo que cada vez que no nos sentimos respaldados por estas voces críticas, estas voces que debieran estar arropándonos como sociedad, no buscando ni buenas relaciones, ni ningún tipo de acercamiento con los poderes, quienes debe estar del lado de la sociedad es precisamente una de esas figuras, es la Iglesia Católica, que se representa a través del obispo, en este caso de Cuernavaca, y yo creo que lamentablemente hoy no lo vemos.
yo le apostaría, ojalá y así fuera, que la sociedad reaccionara y que por lo menos en este caso de lo que ha ocurrido hoy en la ciudad de Cuautla se tomara en cuenta para que hubiese ya un cambio en la Comisión Estatal de Seguridad Pública, un cambio que no solamente está reclamando esta ciudad del oriente de Morelos, la está reclamando todo el estado. Pues muchas gracias, por supuesto agradeceremos todos sus comentarios y como siempre sus menciones y los que puedan y quieran compartir, que les parezca interesante esto que acabamos de comentar. Y yo insisto, Pedro, la opinión importante es la de todos ustedes. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Gracias.